Si tus historias te hacen llorar, reír y pensar, este programa es para ti. Bienvenidos a los invitados de Esmeralda en Radio Mairena. Soy Esmeralda Quinonero y te invito a descubrir las historias que inspiran, conmueven y conectan. Cada semana, charlo con personas fascinantes, desde héroes locales hasta figuras internacionales, sacando a la luz lo mejor de cada uno. Con la producción de Javier Mauri, este programa es tu portal a conversaciones profundas y entretenidas. No te lo pierdas. Sintoniza Radio Mairena y acompáñanos en este viaje de emociones y descubrimientos. Los invitados de Esmeralda, historias que te harán ver el mundo con nuevos ojos. Sintoniza ahora y déjate sorprender. Muy buenas tardes, gente linda. Nuevamente nos encontramos en un episodio de los invitados de Javier y Esmeralda, con un tema apasionante que nos va a ilustrar aquí mi colega. Saludo a toda la gente en el mundo y nos encontramos con este programa que, bueno, les va a saldar muchas dudas. Vamos a hablar con respecto a los psicópatas. Tema muy interesante. Me gustaría que nos contases un poquito y primero te saludo. Muy buenas tardes, querido Javier, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, querida Esmeralda. Pues nada, deseando comenzar. Bueno, hoy nos toca este tema tan apasionante con respecto a los psicópatas. Me gustaría que lo abordáramos desde el punto de vista, digamos, clínico, sus características y diferenciación desde el punto de vista clínico entre psicópata y sociópata en la actualidad. ¿Podrías contar un poquito, Javier? Bueno, pues resumiendo un poco, podríamos decir que la sociopatía es la marca blanca, como decimos aquí, de la psicopatía. Una sociopatía es como una psicopatía, pero mucho más atenuada. Y vamos a ver algunas diferencias. En la literatura científica actual, psicópata y sociópata no son diagnósticos oficiales, por así decirlo, sino que son trastornos, constructos que se solapan con el trastorno de personalidad antisocial. Ese es el trastorno que define, cuyo uno de sus rasgos es la psicopatía o la sociopatía, el trastorno de personalidad antisocial o TPA y el trastorno disocial. La mayoría de autores reserva la palabra psicopatía, psicópata, para un perfil con frialdad emocional, falta de empatía, manipulación, un gran encanto superficial, conducta antisocial persistente y que puntúa en una escala, en un instrumento como es la PCLR. Mientras que sociópata se usa más en forma coloquial o para enfatizar un origen más ambiental, donde ha habido una historia de abuso, contexto social desestructurado y una impulsividad más caótica, pero no hay consenso técnico sobre su diferenciación. Mientras que el psicópata, por ejemplo, no tiene ninguna empatía, el sociópata sí que la tiene, aunque bastante más reducida. Es decir, que entonces el psicópata y el sociópata se caracteriza por tener como dentro de un trastorno ser un poquito más suavizado, porque si el sociópata es, digamos, empático, muestra empatía, y el psicópata no, podría ser, digamos, de acuerdo a la descripción, un poquito más
fluir, o sea, se puede desempeñar de otra manera con respecto al psicópata, ¿quieres decir? ¿O no? Efectivamente, lo has definido bastante bien. Mientras que el psicópata es tremendamente manipulador, encantador, controla sus emociones perfectamente, sabe muy bien las cartas que tiene que jugar. El sociópata es bastante más descuidado, no tiene esa estabilidad emocional, se rompe con relativa frecuencia, no tiene ese control emocional que tiene, por ejemplo, la persona que tiene una psicopatía y mientras que el psicópata es una persona fría que sabe muy bien enmascarar y simular sus emociones que no tiene porque carece de esa facultad de poder ponerse en el lugar del prójimo. El sociópata, por ejemplo, al tener una conducta más desestructurada y al no controlar tanto su sistema emocional, no es capaz de simular esas emociones, sino que estalla con toda la violencia y poco más. Pero es lo que tú has dicho. Es una psicopatía, la sociopatía muy atenuada. ¿Y eso los hace altamente peligrosos? ¿Lo describirías como altamente peligroso para manejarse? ¿O cómo podríamos, por ejemplo, una persona que no como tú puede identificar rasgos de este trastorno no de personalidad, porque sería el psicópata diferente al sociópata, lo describes como altamente peligroso? Podemos, podemos llegar a tratar con él, porque yo he escuchado de que, por ejemplo, que la convivencia con un psicópata sería contacto cero, porque es muy seductor. En el caso de ya formar una familia, también es como que termina haciendo que los hijos sean psicópatas. ¿Hay una genética con la cual nace el psicópata? Son varias preguntas, ¿no? Sí, efectivamente. Digamos que la psicopatía, el psicópata, sí es verdad que puede haber cierta predisposición genética, hereditaria, para, para que una persona sea así, tenga ese rasgo de personalidad que puede llegar a ser patológico, pero también puede no llegar a nada. Pero también es verdad que un ambiente propicio para que esa psicopatía surja es también determinante, mientras que otro tipo de ambiente que potencia lo que es la comunicación, lo que es la empatía, lo que es el amor, lo que es el cariño, hace muy difícil que en una persona aflore esa psicopatía. Pero una de las características más importantes de la personalidad del psicópata es el narcisismo. Pero cuidado, tengo que tener precaución. No todo narcisista es psicópata, pero todo psicópata sí es narcisista. Esa necesidad que tienen de que los demás lo alaben, esa necesidad de aprobación de los demás, esa interdependencia con los demás, con la aprobación, con el apoyo de los demás, que el psicópata tiende a enmascararlo, haciéndose el imprescindible, el líder, no tiene por qué ser violento. Un psicópata no tiene que ser agresivo. Yo conozco a muy buenos cirujanos, médicos, que son psicópatas, y sin embargo no matan a nadie, sino que salvan vidas. Lo que sí es verdad es que, por lo menos aquí en España, el 10% de los delincuentes sí tienen una personalidad psicopática.
pero no son todos los delincuentes, sino una parte. Es decir, que pueden andar por la vida y camuflarse y ser profesionales, o sea, no quiere decir en absoluto nada para tener, digamos, una personalidad psicopática. O sea, grandes personalidades pueden ser psicópatas, una persona de bajos recursos, digamos que vive de cierta manera, que podría ser decir, sí, es psicópata por la vida que le ha tocado llevar, porque ha sido maltratado, y puede que no entre dentro del rango de psicópata por la vida que ha llevado o por los estudios que haya tenido. O sea, Claro, sencillamente puede ser un profesional y puede ser cualquier persona y verse camuflado y tener la personalidad psicopática. ¿Es así exactamente. o me Hasta, equivoco? hasta, hasta un político puede ser un psicópata. Y Claro, actualmente, por desgracia, pues es lo que está predominando, es lo que es el sí, mundo. sí, Que auténticos psicópatas de manual del libro, pues son los que están llevando la agenda del poder. Son gente tremendamente seductora, pero vuelvo a decir que a pesar de que son personas tremendamente narcisistas, que no son empáticas, que son manipuladoras, sí, tienen para ese nada. encanto, tienen esa seguridad en ellos mismos que les hace ser tan maravillosamente atractivos y no suelen utilizar o no es frecuente que usen la violencia. Tienen otros muchos recursos que socialmente son mucho más aceptados, porque el psicópata, como buen psicópata que se precia de ser, sabe pasar muy bien desapercibido. Cuanto más desapercibido, mejor puede manipular a su entorno, a las personas que le interesa, para ponerlos en su órbita, en sus eh, relaciones, para que le estimulen ese narcisismo que tienen. Y esa grandilocuencia que tienen, o sea, sentirse tan grandiosos y como tú dices, desear que los alaben, que los consideren. Claro, un psicópata te diría que no es que se sienta superior, es que lo es. Esa es, esa es la gran diferencia entre el Pero psicópata y el sociópata. sí, pero el concepto de ellos sería de ser superior sí, o realmente son superiores. Esa No, es mi no, no. pregunta. Suelen ser personas inteligentes, o sea, suelen ser personas muy Ah, sí, inteligentes. Pero, nadie es superior a nadie. O sea, ellos sí, lo que pasa es que ese ego, esa necesidad de buscar el reconocimiento a todo lo que hacen, a todos sus méritos, esa personalidad narcisista que tiene un psicópata, casi por definición, hace crecer en ellos la idea de que son superiores, pero evidentemente no son dioses. Es la imagen que ellos tratan claro, de dar para poder manipular mejor. para poder manipular, exactamente. ¿Y cuáles rasgos característicos posee desde el punto de vista, digamos, clínico y forense, para que la gente, por ejemplo, pueda identificar a un psicópata? ¿Qué rasgos, qué rasgos característicos tiene? Me gustaría Mira, preguntar. una de las principales cosas que los delatan, aparte de ese narcisismo, esa búsqueda de constante aprobación de los demás, es esa carencia de empatía. O sea, aunque lo intentan disimular, pero tú notas con que esa persona que tienes delante, aunque dice estar mal, pero no lo está. O sea, Lo es, siento. es capaz de estar llorando contigo y
y a los 2 minutos está riendo o a hablar de un tema totalmente banal que no tiene nada que ver. Son personas que no se pueden poner, tienen esa incapacidad de ponerse en la situación de los demás. Es esa falta de sintonía afectiva con la otra persona o con las circunstancias. Eso es lo que les hace ser, y tú lo notas, personas tremendamente frías, que aunque intentan estar próximos a ti, notas cierta frialdad. Es, es como si esa persona no pudiera llegar a ti porque no comparte ninguno de los sentimientos que estás compartiendo. Esa es una de las principales cosas que te pueden hacer notar que estás frente a un psicópata. Y no se confunde con otros trastornos, por ejemplo, porque la falta de empatía con una persona, por ejemplo, con una bipolaridad, para no confundir lo que pasa de la tristeza a la euforia y a la alegría, no se puede llegar a confundir en algún punto con otros trastornos, ¿o no? Dirías de que la falta de empatía sería un factor principal para identificar un rasgo de personalidad psicopática. Claro, mientras que el trastorno bipolar de la personalidad alterna periodos maníacos de muchísima actividad. Te hablan de un tema, luego hablan de otro, luego hablan de otro, saltan de una idea a otra, es una fuga de ideas constante. El psicópata, ¿no? El psicópata está hablando contigo, te acompaña en el sentimiento porque ha fallecido tu padre, pero luego puede estar hablando de cómo está el medio kilo de naranjas y que la vida está muy cara. Es decir, tu sentimiento de dolor a él no le llega. O sea, No le importa. no es que él no quiera, es que sencillamente no le llega. O sea, él o ella son incapaces de experimentar esas emociones que experimentamos los demás. No es que sean malas personas, es que sencillamente son así. Mientras que una persona bipolar salta de un tema a otro, o mientras está en la fase depresiva es todo lo contrario. Apenas habla, apenas se manifiesta. Son dos trastornos. Bueno, el psicópata no se considera que sea un enfermo, lo consideramos demás. De, de hecho, verás a pocas personas con este trastorno de la personalidad antisocial, los verás poco en las consultas de psiquiatría o de psicología, y si los ves es por lo de judicial, porque hayan hecho algo que viola la ley, pero ellos no se consideran enfermos. Y cuando realmente lo son. Es decir, una persona que lleva su personalidad psicopática a unos extremos tales que ya rozan el límite con la enfermedad mental, ya estamos hablando de un trastorno mental. Claro, es decir, que es sumamente preocupante en el caso, por ejemplo, del tema, desde el punto de vista yo te quería preguntar eso, desde el punto de vista de la delincuencia, ¿cómo sería, eh, digamos, la cantidad o estadística que dice de que, por ejemplo, hay un alto índice de delincuencia y hay muchos psicópatas peligrosos y que son analizados por psiquiatras, por psicólogos, mediante pericias, que resulta realmente factible o podemos llegar a tener una tranquilidad
con un buen diagnóstico desde el punto de vista de la psiquiatría o la psicología, podemos identificar, o pueden al menos los profesionales identificar ampliamente al psicópata, o es medio dificultoso en el caso No, de delincuentes. no. Y el Si, índice, me gustaría saber. si acude a la consulta es relativamente fácil. Una buena historia clínica, una, una serie de pruebas psicológicas, pruebas psiquiátricas, están estandarizadas y están validadas convenientemente, que es lo que nos va a decir que estamos ante un trastorno de personalidad antisocial, lo que llamamos psicópata. Sí, sí. El 10% de la población reclusa aquí en este país se entiende que tiene este tipo de trastorno, pero es un 10%, un 90% no. Y se estima que a niveles globales el 3% de la población mundial, el 3%, tiene este tipo de trastorno, trastorno de la personalidad antisocial o psicópata, el 3% de la población. Pero no todo delincuente es un psicópata, ni todo psicópata es un delincuente. Hay arquitectos, médicos, políticos que son psicópatas y no han cometido ningún acto delictivo. Y te voy a poner un ejemplo. Mira, un asesino en serie se piensa que el perfil que tiene a nivel de calle, a nivel de ciudadano, es un psicópata, porque carece de ningún sentimiento humano alguno, carece de empatía, y el asesino en serie que ha matado 40 o 50 personas, pues es un psicópata. Bueno, pues no tiene por qué ser un psicópata. De hecho, hay asesinos en serie que de hecho no lo son. O sea, muchos perfiles de asesinos en serie, que no es lo mismo que asesinos en masa, hay una gran diferencia. Hay muchos asesinos en serie que matan bien para satisfacer, bien para satisfacer deseos o bien para suplir carencias afectivas, pero no tienen esa característica del psicópata, aunque hay asesinos en serie que sí son psicópatas de manual, pero hay muchos asesinos en serie, hay muchos delincuentes que no son psicópatas ni tienen nada que ver. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Que yo lo, lo- lo vi en una cinta, por ejemplo, Ted Bundy, un asesino serial que asesinaba mujeres y era todo encantador, tenía una familia, y realmente la gente cuando se supo que era un psicópata, que era un asesino en serie, se sorprendió porque pasaba camuflado como un hombre excelente de familia, un padre de familia, este, una persona exitosa, de poder adquisitivo, de un profesional. Realmente ¿es fácil poder descubrir a un psicópata o es fiable, por ejemplo, desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista forense, un diagnóstico fiable para decir esta persona es psicópata también? ¿Podemos quedarnos tranquilos? O a veces Claro, yo he escuchado de que a los mismos seducen hasta el mismo psiquiatra, el psicólogo, y se salen con la suya porque quieren, digamos, manejar toda la situación. ¿Pueden llegar a hombre, ser tan seductores en ese sentido? hasta tal extremo de seducir al psiquiatra, al médico psiquiatra, no. Es es ¿No? decir, el Silencio de los Corderos de mi admirado Anthony Hopkins es una grandísima película, pero Sí, evidentemente el método científico que utilizan los evaluadores, los psiquiatras, psicólogos que atienden a estas poblaciones, pues se basan en perfiles. Ted Bundy tenía el
perfil del típico psicópata del libro. Es decir, si te fijas bien, reúne todas las grandes características que hemos estado diciendo. Una persona Sí, tremendamente manipuladora, encantadora, inteligente. A las autoridades norteamericanas le costó trabajo cogerlo, ¿no? Pero no todos son psicópatas. Eh, algunos asesinos en serie pues han estado motivados, por ejemplo, por factores situacionales externos. Por ejemplo, un abuso prolongado en ellos mientras eran niños, en entornos infantiles violentos, crisis intensas de tipo personal. Pueden ser personas que tengan delirios, impulsividad, caos, sufrimiento, y pueden tener también pues otro tipo de trastornos concomitantes, pero evidentemente un profesional pues va a hacer su trabajo y a hacer una evaluación diagnóstica para ver el perfil de ese delincuente. y un caso como Dahmer también, no sé si lo escuchaste, del entorno de la vida que llevaba, que fue, creo, condenado a muerte y su cerebro era tema de estudio posterior. No se sabe realmente de que si asesinaba a homosexuales y tenía una tendencia, pero había llevado como una vida bastante niñez de maltratos y víctima de, de muchas cosas. Se crió en un entorno con la abuela. Bueno, tenía los rasgos realmente de un psicópata, un asesino en serie, pero bueno, su cerebro dice que era, desde el punto de vista científico, para un tema de estudio, porque realmente no se pudo evaluar por completo si era un psicópata o había sido víctima de la sociedad, del maltrato. Esa es una pregunta muy interesante para hacerte, para ilustrar a la gente, y decirte, por ejemplo, el factor del medio ambiente afecta para que una persona pueda convertirse en un psicópata o en un sociópata o no, o se nace, o cómo lo podrías evaluar. No, se sabe que puede existir cierta predisposición genética que va a ir en función del tipo de ambiente para que esa disponibilidad, para que esa situación de vulnerabilidad de la Claro, psicopatía emerja o no. Pero qué duda cabe que un ambiente hostil, donde ha habido maltrato infantil, vejaciones, abusos, lo que genera es una forma de defensa. Y esa forma de defensa muchas veces incluye conductas violentas. Pero eso no quiere decir que sea un, un, un psicópata. Eh, Puede ser que desarrolles una psicopatología o una psicopatía como trastorno antisocial de la personalidad. Lo que pasa claro, es que no se puede determinar hasta dónde llega lo genético y hasta dónde llega lo puramente ambiental. Y en este sentido, por ejemplo, hay varios casos de asesinos en serie que no eran psicópatas. Por ejemplo, claro, David Borkovich de Estados Unidos, que padecía un trastorno psicótico con delirio. Presentaba alucinaciones auditivas, por ejemplo, decía que el perro del vecino le hablaba, no mostraba frialdad emocional típica del psicópata, su conducta era claro. desorganizada y
y caótica, todo lo contrario que al psicópata. Richard Chase, otro, el vampiro de Sacramento, también de Estados Unidos, pues su diagnóstico era de esquizofrenia paranoia grave. Tenía delirios intensos, creía que su sangre se estaba secando, una falta total de planificación, cosa que no hace una persona psicópata. No buscaba poder ni control, sino sobrevivir Claro. a esas ideas delirantes. Podríamos seguir con Herbert Muller, también de Estados Unidos, que era un esquizofrénico paranoide, etc. No todo asesino en serie, no todo asesino es un psicópata. Y podría ser entonces, claro, desde otro punto de vista y otra enfermedad, esquizofrénico, en este caso, de lo que vos evaluabas, y de claro, que eran. claro, Y es que también sí, puede ser una mezcla de esquizofrénico con psicópata o no, no hace una no, cosa a no, la otra, no, uno no, no puede. no, es algo raro, sería muy extraño. La psicopatía es un tipo de personalidad de tipo antisocial, pero una psicosis es otra cosa totalmente distinta. La persona que tiene psicosis, que tiene una esquizofrenia, por ejemplo, puede matar porque hay una voz interior, que es la voz del arcángel Gabriel, que le dice que mates a tu vecino, porque está poseído por el Claro, no. El psicópata no actúa así. Por eso, el asesino en serie que no es psicópata no tiene esa organización que tiene el psicópata que lo organiza todo. Hace un seguimiento de la víctima, la analiza, se documenta, mientras que el otro tipo de persona no. es decir, el psicópata no tiene ningún tipo de remordimiento, o Nada. sea, si actúa, no. Y entonces desde el punto de vista, o sea, puede haber digamos, expectativa de parte de los familiares de que pueda recibir un tratamiento, un abordaje desde el punto de vista clínico, como para que pueda llevar una vida medianamente normal y poder convivir con la sociedad, o no, es como que eso no tiene solución, no hay cura, o sí se puede manejar de otra manera. Si se tratase el psicópata, si quisiera ir a una consulta con el psiquiatra y reconocer, bueno, sí, realmente quiero ir al psiquiatra, quiero abordar este problema y buscarle una solución para poderme manejar en sociedad como corresponde y no tener esos rasgos o este problema que es un gran problema. Claro, no es tanto tal problema para ellos como para los demás que están Para los alrededor de él. demás. Evidentemente, si una persona con estas características decide que no es fácil, realmente lo hacen porque están presionados, bien por la familia, bien por la esposa y por los hijos, bien por una orden judicial, pero si acuden a la consulta, creo que hay herramientas para que sepan entender o sepan analizar el tema de la empatía. Eso es fundamental en estos casos, pero sí que hay herramientas. Hay un abordaje entonces desde el punto de vista clínico y médico como para poder, no digo curarlo, pero sí para que se pueda manejar normalmente en sociedad. Sí, o sea, hay un abordaje que es Efectivamente, viable. sí, perfectamente viable, solo que hay que trabajar mucho con la familia también. Porque también la familia, yo he escuchado que es víctima del tema del abuso,
del psicópata. Es como que ya dicen por ahí de que el psicópata enferma a la familia y los somete y también se convierten en psicópatas. Hijos, mujer, puede ser o no. No precisamente se van a convertir en psicópatas viviendo con un psicópata. O como por ahí también hablan de que el psicópata la considera en una pareja como una utilitaria, como una persona que está por debajo de él y puede, digamos, manejar la situación, manejar sentimientos, hace socavar la autoestima de la otra persona y la persona sigue quedándose y enfermándose a la vez también. ¿Es así o no? Claro, pero no se convierten en otros psicópatas, sino que pueden llegar a enfermar mentalmente, evidentemente, con un desarrollo Sí. de algún tipo de trastorno de ansiedad, trastorno del estado de ánimo, etc. Ten en cuenta que es girar en torno a él o a ella, el líder de la familia, la persona que manda, la persona que ordena, la persona que más sabe, es él. Entonces, satisfacer todo eso tiene un coste emocional y energético para toda la familia brutal, pero no se convierte en psicópatas. Mentalmente pueden llegar a enfermar, evidentemente que sí. O sea, puede llegar a enfermar a los familiares, a la gente que tiene alrededor, pero más no convertir en psicópata a los otros familiares. No, no No, podría. no. Porque por ahí había escuchado de que como que el psicópata convierte a la mujer o a su pareja como en una cosa que está bien para sus fines, para su, para su narcisismo, pero siempre tiene que estar como por debajo de él. En este caso de un psicópata masculino, ¿no es cierto? Pero siempre por debajo de él, de su nivel de inteligencia y de cualidades grandilocuentes también, ¿no? ¿No es así? ¿O sí? Empieza a enfermar y a socavar la personalidad de la otra persona, de la pareja, de los hijos. O sea que ocasiona realmente llegar a enfermar a la familia. Y Sí, sí, sí. únicamente con un tratamiento y un abordaje de tipo psicológico y psiquiátrico es como que puede actuar de una manera más organizada y normal con la familia. Entonces hay una posibilidad, hay una lucecita. Claro, por eso O digo, directamente, como dicen por ahí, contacto cero con un psicópata. no. Claro, por eso dije que un psicópata va a ir a una consulta si es que se ve presionado por algo o por alguien, en este caso por la Ah, familia. Como la familia no lo presione para que vaya, él no va a ir porque para él no está enfermo. O sea, él no vive su problemática como una problemática, la problemática la tienen los demás, pero él no. bueno, Entonces, es muy frecuente que las personas que están a su alrededor, que sienten amor hacia él, como puedan ser hijos, esposas, madres, padres, pues evidentemente el coste emocional que supone estar siempre entiendo para él, realmente. eso hace que pueda provocar diferentes heridas en la salud mental de todas estas personas. Por eso es importante que busquen ayuda profesionalizada para que el psicópata o la persona afectada por esto sepa organizarse de una manera distinta, sin causar dolor a los demás, sin manipular a los demás, que aparte de su necesidad de aprobación constante, hay otras cosas que hay que tener en cuenta en enseñarle qué es la empatía, que no se espera a que sienta empatía. La técnica terapéutica no es que sienta empatía, es como si le pides
a una manzana que sea una pera. Es decir, no, la Claro, manzana sigue siendo manzana. Lo máximo que podemos aspirar es que esta persona entienda lo que es la empatía, que la entienda, que la comprenda y que sepa detectarla. Eso es a lo máximo que podemos aspirar. Que no poco. la verdad que resulta realmente bastante difícil, ¿no? La convivencia con una persona con este tipo de patología. Efectivamente, muy O complicada. si se considera en sí una patología. Es tremendamente costoso a nivel afectivo y sobre todo a nivel energético. Pensar que a lo mejor este hombre o esta mujer es jefe y tiene a su cargo empleados. Es un poco complicado llevar las riendas de un negocio con un jefe así. Y sin embargo, ahí está. Bueno, nos lleva a una tranquilidad de saber que un 3% en el mundo, tú dices, puede llegar a ser psicópata, ¿no? O sea, no, por lo general la abundan, porque si no, la verdad que el mundo sería un caos. Claro, yo creo que el mundo sigue girando porque hay mucha más gente buena que mala. Y hay mucha más Exactamente. gente cuerda que gente mal, que gente enferma. Si no, hace muchos miles de años que la humanidad hubiese desaparecido. Realmente. Menos mal que en la viña del Señor hay buenos y malos, ¿no? Así es. Entonces el mundo sigue girando y con esperanza, porque realmente por ahí, cuando vemos lo que sucede en el mundo y la falta de empatía y el dolor y la falta valga la redundancia, de empatía hacia la humanidad entera, eh, la verdad que bueno, nos pone con un poquito de alegría de decir, bueno, ya tenemos esperanza. El mundo sigue girando y hay gente buena. Lo que, lo que tenemos que entender todos, y cuando antes lo entendamos mejor, son dos cosas esenciales. Dos. Que de lo único que somos dueños es de nuestras decisiones. No somos dueños de nuestra casa, no somos dueños del agua que bebemos, del aire que respiramos, no somos dueños de absolutamente nada. Por no ser dueños, no lo somos ni de nuestro tiempo, ni de eso somos dueños. Pero de lo No lo, único, del, sí, del único, de lo único de lo que sí somos dueños es de nuestras decisiones. Y, y lo segundo es que cuando nos levantamos cada mañana, todas las decisiones que tomamos a partir de ese momento, a partir del instante en que ponemos los pies en el suelo y nos levantamos de la cama, estamos tomando decisiones sobre cómo queremos tener, o sea, qué tipo de civilización queremos. Y eso lo determinamos cada uno de los 8.000 millones de seres humanos que hay en este mundo. Y por eso el exacto. mundo sigue girando, porque hay mucha más gente que elige que quiere una civilización a aquella gente que se levanta por la mañana y decide que no la quiere. Sí, que no exista otra civilización, porque, bueno, ahí justamente no existe la empatía de un pensar en un futuro, en los que quedan, ¿no? En las personas que quedan, que van a poblar el mundo. ¿Cómo lo vamos a dejar todos, no? ¿Cómo lo vamos a dejar desde el punto de vista del cuidado del medio ambiente, de la, de la moral, el deseo de un mundo mejor, ¿no? Porque estamos viendo tantas cosas tristes y decimos, el mundo necesita de más humanidad, ¿no? De más humanidad.
no tantas guerras, no tanto odio, no tantas divisiones, de Pero una yo pienso, aceptación de las diferencias y yo no de que exista una que, grieta, ¿no? que hay dos jinetes del Apocalipsis, dos, para mí no son cuatro, son dos, los que están recorriendo el mundo ahora, que son la ignorancia y la indolencia. La ignorancia, porque se está negando la ciencia por mucha gente que tiene responsabilidad política pública, y la indolencia, porque nos da igual la gente que muere, la gente que sufre, la gente que pasa hambre, nos da exactamente igual. Y la ignorancia y la indolencia, eso va a ser lo que si no lo remediamos, es lo que va a acabar con el mundo. La verdad que estoy muy de acuerdo contigo, realmente, Javier. La indolencia y la ignorancia. Dos grandes jinetes, ¿no? Efectivamente, sí. Tenemos que pensar de una forma diferente. Y tenemos que mirar un poquito con más amor a la humanidad y, y bueno, y con la esperanza de que exista un mundo mejor, ¿no? Libre de guerras, libre de hambre. Así es. Pues estamos ya fuera de tiempo, Sí, décima compañera, tenemos que despedir. bueno, nos despedimos de todos, Javier, con un gran abrazo a toda la gente linda que nos sigue y bueno, que nos ayuden con un like y nos sigan por YouTube y bueno, tú también puedes decir de que es muy hermoso poder estar con todos ustedes. Un abrazo y un beso inmenso desde Córdoba, Argentina, para todo el mundo, Sudamérica y España, Radio Mairena, y para mi gran amigo Javier Mauri. Me Pues despido de todos ustedes y nos volveremos a encontrar en otro nuevo episodio de los invitados de Javier y Esmeralda. Chao, Javier, chao, chao que compañera. estés muy bien. Bendiciones a Cuídate. todos.